Vamos a abrir en el libro de Romanos el capítulo 8. Yo acá tengo mi Biblia. Hace unos días, hace unas semanas en realidad, empecé a leer el libro de Romanos nuevamente y la verdad que no tiene desperdicio. Es un libro espectacular. Hay que leerlo varias veces, quizás el capítulo que estás leyendo, porque Pablo escribe de una manera muy teológica y a veces hay que leer más de una vez, dos o hasta tres veces un mismo versículo para tratar de entender la idea. Pero realmente es un libro que no tiene desperdicio. Por eso quiero invitarte a que si no estás sabiendo qué leer en tu Biblia, o quizás si nunca leíste el libro de Romanos, que lo puedas hacer. La idea en esta mañana es que en este sermón podamos repasar y detenernos en ciertas partes del capítulo 8 de este libro, porque es fantástico. Y quiero invitarte a que podamos leer juntos el versículo central para hoy, el que me llevó a preparar este sermón, que es el versículo 18, Romanos 8, 18. ¿Qué dice allí? Dice: «Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse». Este versículo, cuando lo leí por primera vez, me dio una felicidad, me dio una esperanza, me dio una fuerza que no te puedo explicar. Cuando hacía mi culto personal, que hago cada mañana, hace unos días atrás, y leí este versículo, sentí que lo tenía que compartir. Sentí que tenía que preparar un sermón con esto porque no hay mejor sermón que aquel que te llega primero a vos. Y me gusta porque dice que las aflicciones que podemos pasar en este tiempo, o sea, en el presente, no se comparan con lo que va a venir. No se comparan. Por eso quiero mostrarte, así en forma general, a modo de introducción, cómo Pablo divide este capítulo. Yo lo dividí en 5 secciones, ¿sí? Vos podés dividirlas en más o en menos, pero lo dividí en 5 secciones como para tener una idea general y luego vamos a profundizar. ¿Está bien? Mirá, la primera sección que se encuentra del versículo 1 al versículo 13 es cuando Pablo presenta la diferencia entre vivir a través de los deseos de la carne o vivir por lo que nos dice el Espíritu de Dios, o sea, por lo que nos dice la Biblia. Pablo presenta que hay una diferencia entre vivir por las cosas de la carne y vivir por las cosas del Espíritu. En la segunda sección, que se encuentra de los versículos 14 al 17, Pablo presenta allí que aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, dice que estos son hijos de Dios. Luego la tercera sección, que va del versículo 18 al versículo 27, Pablo presenta que hay aflicciones en este mundo, que vamos a pasar por aflicciones, pero que también hay una esperanza. ¿Está bien? Presenta que hay aflicciones en este mundo, pero que también hay una esperanza. Luego la siguiente sección, la número 4, que va del versículo 28 al versículo 34, Pablo muestra quién es esa esperanza, que por supuesto es Jesús, y qué es lo que hizo Jesús para que esa esperanza se mantenga viva en nosotros. Y por último, la sección número 5, que va del versículo 35 al 39, Pablo nos lleva a reflexionar que no hay nada en este mundo, absolutamente nada, que nos puede separar del amor de Dios. Lo dividí en estas 5 secciones a modo general. Ahora vamos a tratar de introducirnos de una manera más profunda. Y quiero dejarte una frase principal para que vos recuerdes de todo lo que hablamos todo lo que vamos a hablar en este momento, y que recuerdes también, al ver el capítulo 8 de Romanos, esta frase. ¿Sí? O sea, podemos resumir el capítulo 8 de Romanos en la siguiente frase: nada me separará del amor de Dios. ¿Te vas a acordar? Repetimos juntos: nada me separará del amor de Dios. Y esta frase es la que nos va a acompañar en todo el capítulo. Por eso quiero invitarte a hacer como un viaje. ¿Viste cuando uno hace un viaje que va haciendo diferentes paradas en el camino? Bueno, quiero invitarte a hacer un viaje para recorrer este capítulo e ir haciendo diferentes paradas y pudiendo profundizar un poco más. Vamos a la primera parada. ¿Me acompañás? Vamos al versículo 22. ¿Sí? Fíjate allí
versículo 22 y 23. Ahí aparece la primera parada de este viaje. Y dice de la siguiente manera: sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué está presentando Dios acá a través de Pablo? Es interesante cuando uno mira el detalle que dice que la creación gime. Nosotros sabemos que este mundo, así como lo conocemos hoy, no fue el plan de Dios. Cuando Dios hizo este mundo, lo hizo perfecto. Génesis capítulo 1 presenta que dice que fue todo bueno y fue bueno en gran manera. Pero sabemos también que por la entrada del pecado, este mundo cambió. Y lo que nosotros conocemos hoy no fue lo que era en un principio. Y el mundo, la naturaleza sufre, la creación gime, dice. Pero también el detalle dice allí en el versículo 23 que nosotros también gemimos, ¿dónde dice? Muy bien, dentro de nosotros mismos. Y presenta que estamos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la lucha que como cristianos, que como personas tenemos. Cuando vemos lo que sucede en el mundo y sufrimos dentro de nosotros. Cuando vemos las injusticias que ocurren. Cuando vemos las noticias, por ejemplo, el tema de las muertes, violaciones, robos. Diferentes tipos de problemas en este mundo hacen que nosotros suframos dentro de nosotros y nos hace pensar también ¿cuándo va a venir Jesús para que esto se termine? Seguramente te ha pasado como a mí en diferentes oportunidades donde le has preguntado a Dios: Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué suceden estas cosas? Yo me lo he preguntado muchas veces y en oración le he preguntado a Dios, incluso situaciones que me han pasado a nivel personal o a nivel familiar, decir, ¿por qué me tiene que pasar esto? Y lamentablemente en este mundo hay cosas que van a suceder, porque este es un mundo que está corrompido. Hay muchas cosas negativas y Pablo lo está explicando acá, para que nosotros sepamos que vamos a pasar por aflicciones. Las aflicciones que podemos pasar pueden ser por decisiones propias, o sea, consecuencia de esas decisiones, pero también pueden ser aflicciones que no tengan que ver con nuestras decisiones, que son de cosas externas, como por ejemplo lo que estamos pasando ahora, y tantas cosas más. Por eso en este viaje que te invité a realizar, en esta primera parada, vemos que Pablo nos presenta que en este mundo vamos a pasar por aflicciones y que esas aflicciones van a hacer que nosotros suframos por dentro. Pero esto no termina acá, porque Pablo presenta empieza el capítulo de una manera medio negativa, pero a medida que uno va leyendo, se va transformando en cosa positiva. Acompáñame ahora a la segunda parada. Vamos a ver, por ejemplo, versículos 5 al 8. Acompáñame ahí en los versículos. Tené tu Biblia ahí, lee conmigo y si podés ir marcando es mejor. Capítulo 8 dijimos versículos 5 al 8. Dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es ¿qué cosa? Exacto, es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tremendo. Pero hay un poquito más. Acompáñame ahora al versículo 13. Fíjate lo que dice el versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué va a pasar? Muy bien, viviréis, vamos a vivir. Por supuesto, esto está en un sentido de la eternidad. Y cuando habla del Espíritu, notás que en la Biblia Espíritu está ahí con mayúscula, porque está refiriéndose al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Y hay dos textos más que quiero compartir de esta parada. Fíjate el versículo 24 y 25, que estos textos me encantaron. Fíjate lo que dice ahí, 24 y 25.
porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, ya que lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Qué te parece? Pablo, en esta segunda parada que nosotros hacemos de este viaje, está presentando que es nuestro deber mantenernos firmes frente a las aflicciones que se puedan presentar en este mundo, frente a los deseos de la carne, a eso que te tira para alejarte de Dios. Pablo dice que el ocuparse de las cosas del Espíritu es vida y paz. Si nosotros nos ocupamos de las cosas del Espíritu, vamos a vivir en paz en este mundo. Esta es una promesa impresionante. ¿No te gustaría vivir por el Espíritu? ¿No te gustaría ocuparte de las cosas del Espíritu? Por supuesto. Y lo que más me gustó esto está en lo que está ahí en el versículo 25, que es hermoso, donde dice, si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Qué es lo que estamos esperando como cristianos? Exacto, la segunda venida de Jesús. Y eso es lo que nos tiene que motivar para mantenernos firmes cuando las cosas de la carne quieran salir a la luz, cuando quieran tomar terreno. Ahí es donde nosotros tenemos que tener la fuerza de voluntad para enfrentar eso y con la ayuda del Espíritu de Dios poder avanzar. Vamos a continuar este viaje. Acompáñame ahora al versículo 26 y 27. Vamos a hacer nuestra tercera parada de este viaje. Versículo 26 y 27. Dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda ¿en qué? Muy bien, en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Impresionante. Acá nos muestra la palabra de Dios que hay una ayuda divina para todo aquel que decide mantenerse firme frente a las aflicciones. Es súper claro. Dice que el Espíritu intercede por nosotros. Acá Dios nos da esta fortaleza, esta fuerza de voluntad, mostrándonos que la divinidad está atenta a lo que a nosotros nos pasa. Por eso no tenés que tener miedo, por eso no tenés que temer. Tenemos ayuda divina. ¿Qué te parece? Cuando leía el otro día este capítulo, sentí una esperanza, una fortaleza. Hasta ahora, de lo que es el libro de Romanos, es el capítulo que más me gustó, que más me llegó, que más me hizo sentir que Dios está conmigo y que tengo que mantenerme firme frente a cualquier aflicción que se presente. Ahora quiero que vayamos pensando que este viaje está llegando a su fin y nos queda hacer una última parada y descubrir algo más. ¿Me querés acompañar? No nos vamos a quedar a mitad de camino, ¿no es cierto? Vamos a ir a los versículos 31 y 32. Acá en estos versículos y a partir de acá Pablo empieza a jugar con preguntas retóricas. Y es un juego interesante, porque a mí me llevó a pensar mucho y también me llevó a reflexionar en, bueno, a ver, hasta acá entendimos que existen aflicciones en este mundo que pueden ser por decisiones propias o pueden venir de afuera. Entendí que tengo que mantenerme firme frente a cualquier aflicción que se me presente y debo ocuparme en las cosas del Espíritu, y entendí que tengo ayuda divina en todo momento de mi vida mientras esté en este mundo. Ahora, si nosotros pensamos, bueno, ya tenemos todo esto, ¿qué hacemos? Fíjate lo que dice el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Y nosotros podemos contestar así. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo comienza a concluir este tema a través de este juego de preguntas retóricas. ¿Qué diremos a esto? Si Dios contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Y fíjate el versículo 32, dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si entendiste todo lo que el capítulo 8 dijo hasta acá, entonces tenés que concluir de esta manera. No hay otra forma de concluir esto. Pablo juega de esta manera con preguntas retóricas. ¿Qué diremos a todo esto? Y muestra acá a este Dios que estuvo dispuesto a dar la vida de su hijo inocente para salvar a toda la humanidad, que no escatimó en entregar a su propio hijo. Pero déjame avanzar un poquito más. Acompáñame al versículo 35. Quiero ir cerrando este tema, utilizando este juego de preguntas retóricas que usa Pablo. Fíjate el versículo 35, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Yo te pregunto a vos ahora, ¿qué te puede separar del amor de Dios? ¿Qué pensás que te puede separar del amor de Dios? La propuesta, la premisa que dijimos hoy al principio, ¿cuál era? Nada me separará del amor de Dios. ¿Qué cosa? Nada. Y Pablo pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso algo de lo que está acá? Por supuesto que no. Y él culmina el capítulo en los versículos 37 y 39 tratando de responder esta pregunta última y dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Se me pone la piel de gallina cada vez que leo estos textos. Pablo dice que está seguro que ni la muerte, ni la vida, ni todo lo que viene después lo va a separar del amor de Dios. Pero ¿notaste un detalle? Cuando dice en el versículo 39, ni ninguna otra cosa creada. Déjame decirte que Satanás también es creado. Por lo tanto, ni él, ni nadie, ni nada nos debe separar del amor de Dios. La propuesta decía, nada me separará del amor de Dios. Y debemos estar seguros. Tenemos que estar seguros como estaba Pablo. Tenemos que entender que en este mundo vamos a pasar aflicciones. Porque va a haber, es inevitable. Sean por decisiones propias o sean por cosas externas. Pero también tengo que saber que debo ocuparme en las cosas del Espíritu, que debo mantenerme firme. Y debo saber que tendré ayuda divina para esos momentos. Y cuando me toque pasar por alguna aflicción, recordar que eso que estoy pasando en el tiempo presente no se compara con lo que va a venir después. Por eso el versículo 18 es el versículo para mí central de este capítulo. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Quiero que puedas entender y poner en práctica esto que estuvimos repasando. Yo no sé por qué aflicción estás pasando. Conozco una que es la que estamos pasando todo el mundo. Pero hay otras que conoces vos y Dios. Y quiero llevarte a reflexionar, como Pablo nos lleva a reflexionar, que no hay nada que te puede separar del amor de Dios. Nada, nada debe separarte del amor de Dios. Por eso la aflicción que estés pasando en este momento, recordá que tenés ayuda divina. Recordá que tenés que mantenerte firme, que tenés que ocuparte de las cosas del Espíritu y que esas aflicciones en algún momento van a pasar. Pero tenés que estar seguro, tenés que estar segura que no hay nada que te pueda separar del amor de Dios. Te invito a orar en este momento para que podamos cerrar el sermón de hoy. Allí donde estás, ¿me acompañás? Oremos.
Padre Santo que estás en el cielo, realmente al abrir tu palabra en el capítulo 8 de Romanos, vemos que las aflicciones que podemos pasar en este tiempo presente no se comparan, Señor, con lo que tú nos vas a dar cuando Jesucristo venga en gloria y majestad. Si alguien en esta mañana que está escuchando, está viendo este sermón, está pasando por algún tipo de aflicción, más allá de lo que estamos pasando la mayoría, en realidad todo el mundo, pero si hay alguien que está pasando por una aflicción particular, que tú puedas darle la fortaleza que necesita a través de tu palabra. Que este mensaje pueda llegar al corazón de aquellos que lo están necesitando y que con tu ayuda podamos enfrentar las aflicciones que nos toque pasar en este mundo. Pedimos que nos ayudes con tu bendición, que nos fortalezcas y que recordemos que nada me debe separar de tu amor. Todo esto te lo pedimos sin merecerlo, con el perdón de nuestros pecados y en el nombre de Jesús. Amén.